Insisto, está ocurriendo ahora Lula con gobernadores. En un esfuerzo fantástico de producción, vamos a hablar al mismo tiempo con Brasil, donde está nuestro compañero Nacho Damonte, y también vamos a ir a Washington, donde está nuestro compañero también Rafael Matus Ruiz. Importante, en Brasil continúa la tensión a propósito de lo que ocurrió ayer y Bolsonaro está internado en Estados Unidos. Acabo de leer una nota de Rafa Matus en La Nación donde señala que incluso puede haber, o hubo en realidad, algún pedido de extradición. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, estamos en la vía primera, ¿no? Esta es la avenida más importante que tiene Brasilia. Si vos tomás esta avenida, terminás en unos 10 o 15 kilómetros, terminás en el Palacio del Planalto, que mencionabas vos, la Casa de Gobierno, donde Lula da Silva se reúne con los gobernadores buscando más apoyo aún del que tuvo en estas 24 o 48 horas, quizás si querés, porque ha logrado también, incluso en el día de hoy, tener una conversación con Bill Clinton, al cual aparentemente también le acercó, luego del pedido de algunos legisladores aquí del Partido de los Trabajadores, le acercó un pedido para tratar de rever la situación de Jair Bolsonaro en Orlando. Perdón, sabía que había hablado con Biden. También tuvo un contacto con Bill Clinton. Tuvo un contacto con Bill Clinton hoy durante la tarde. Con Biden tuvo contactos en el día de ayer. De hecho, Joseph Biden también emitió un comunicado vía Twitter. Lo hicieron también funcionarios que se dedican a tratar temas de las Américas que se encuentran dentro de la administración norteamericana. Pero lo que te quería comentar también es que estos encuentros lo que le dan es el espaldarazo también a Lula para tratar de seguir defendiéndose de un embate que fue muy fuerte, ¿sí? El día de ayer, la verdad que fue una situación gravísima la que se vio aquí. Primera vez desde el 65 prácticamente, cuando retorna la democracia al Brasil, que no tenían un problema tan grave con una crisis institucional que seguramente va a dejar mucho que hablar. Claro que pero sí. Te quería comentar que Rafael debe tener mucha mejor información que yo, pero lo que están pidiendo también desde Brasil es que se le saque la visa presidencial a Bolsonaro, porque Bolsonaro llega a Brasil el 30 de diciembre, si no me equivoco, ingresa con una A1, una visa para jefes de Estado, y en el momento en el que deja de ser jefe de Estado debería de caerse esa visa, pero queda a disposición del gobierno norteamericano. O sea, es una decisión que toma el gobierno norteamericano si decide hacerla caer o no. Bolsonaro seguirá en Orlando los próximos días, sobre todo luego de la internación que tuvo. Y en lo que tiene que ver con una jornada, mira, yo es la primera vez que vengo a Brasilia, Pablo, yo no sé si vos habrás venido. Brasilia es una ciudad completamente distinta a la del resto de Brasil. Sí. Brasilia prácticamente no tiene actividad más allá de la actividad gubernamental. Hoy a las 5 de la tarde, Pablo, la ciudad se vació porque cierran los ministerios, termina el trabajo de los empleados estatales, cada uno comienza a bajar por la vía 1, comienza a entrar a la parte residencial de Brasilia y de a poco pierde actividad, se convierte en una ciudad, te diría, incluso en la que te cuesta encontrar esquinas como la que tengo yo detrás, con tránsito, con algún shopping abierto. Los hoteles están con todas sus luces prácticamente apagadas. Es una ciudad que tiene muchos hoteles y que además también recibe mucho turismo. Y todo esto viene a cuenta de que lo que sucedió ayer le cambió el ritmo, pero te diría que le cambió el ritmo a Brasilia hasta las 6 de la tarde. Porque Bien. Yo estuve dialogando con muchos de los empleados estatales, estuve también en contacto con otros comerciantes y todos nos decían que, por supuesto que fue muy grave, pero que no esperan que cambie mucho la situación. De hecho, te diría que en Brasilia no va a suceder mucho más. Lula está aquí, estuvo con los gobernadores, tuvo las comunicaciones que tuvo hoy con Norteamérica, no va a suceder mucho más. En lo que tiene que ver con la política económica del gobierno brasileño, se ha comunicado... No, yo creo, Nacho, que la gran pregunta... El ministro de Hacienda... Yo creo, Nacho, que la gran pregunta no va a tener es... anuncios económicos cuando estaban esperados para esta semana. Claro. Yo creo que, Nacho, la gran pregunta es si se terminó la efervescencia de los simpatizantes de Bolsonaro en Brasilia, es decir, si se terminó de sofocar o si podría volver a resurgir. Quiero ir al encuentro de Rafa Matus Ruiz. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Primero, quiero que me cuentes qué sabés con respecto a la situación de Bolsonaro en Estados Unidos. Porque hoy se han dicho en la Argentina y en Brasil también muchísimas cosas de estilo muy distinto. Bueno, la mujer de Bolsonaro dijo que él está internado, lo hospitalizaron hoy, al parecer, por problemas estomacales, abdominales. Está en un hospital, según información que surgió de su entorno en Orlando, Florida. Él había viajado antes de la asunción de Lula a Kissimmee. Es una ciudad que está muy cerquita de Orlando, justo en la mitad
de Florida, donde pasó las fiestas, evitando cumplir con su responsabilidad, si se quiere, de llevar adelante una transición pacífica del poder y entregarle el mando a Luis Ignacio Lula da Silva el 1 de enero, el día en que asumió su tercer mandato como presidente de Brasil. Es la única información que está confirmada hasta ahora de la situación de Bolsonaro. Aquí hoy le preguntaron al asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que está con el presidente Joe Biden en México, en la Ciudad de México, donde mañana se va a realizar la llamada cumbre de los tres amigos entre los tres mandatarios de América del Norte, Andrés Manuel López Obrador, Biden y Justin Trudeau de Canadá. Le preguntaron por dos temas. El primero era este tema que conversaban sobre la situación legal de Bolsonaro, si Bolsonaro efectivamente está en Estados Unidos con su visa de presidente, si ingresó con otro tipo de visa, cuál es la situación legal de Bolsonaro, que hoy es un extranjero que está en Orlando. Eventualmente, Sullivan Rafa... responder la pregunta sí. Y dijo que cualquier situación debe ser dirigida al Departamento de Estado. El Departamento de Estado como política no responde por situaciones puntuales de visas, de casos específicos de personas, por lo tanto no creo que tengamos una respuesta directa del gobierno de Estados Unidos sobre la situación legal de visa de Jair Bolsonaro. Sí, también le preguntaron, y esto es más importante creo, si la Casa Blanca había recibido ya un pedido de extradición por parte del gobierno de Brasil para que Bolsonaro regresara a Brasil. Sullivan dijo que hasta hoy, por lo menos, la Casa Blanca no había recibido ningún pedido formal por parte Ahora, contémosle a la gente esto. De la justicia brasileña para que Bolsonaro sea extraditado a Estados Unidos. Contémosle a la gente esto. Vos acompañame en la información que lo tenés mucho más claro que yo, Rafa. Hasta donde sabemos, hay una legisladora brasileña que hizo un pedido de extradición. Le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que solicitara, que enviara un pedido de extradición a Estados Unidos para que Bolsonaro regresara a Brasil. Eso es lo que hay hasta ahora. De ahí obviamente tiene que haber un proceso protocolar, burocrático en el gobierno de Brasil para elevar ese pedido al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sullivan, hasta hace horas, te digo, esto es de esta tarde, había dicho que no había ningún pedido formal. Lo cierto es que aquí en Estados Unidos hay una presión bastante fuerte, te diría, sobre todo de los demócratas, para que Bolsonaro se vaya a Brasil. No quieren, obviamente, que Estados Unidos se convierta en un refugio de un presidente que además ha quedado atado, vinculado a uno de los peores ataques en la historia de democracia de Brasil, como se vio muy claramente ayer, un ataque que además aquí fue equiparado, comparado con el brutal asalto trumpista que sufrió el Congreso el 6 de enero al Capitolio. de 2021 durante la transición de Donald Trump a Joseph Biden. A la par de eso, esta tarde hablaron por teléfono el presidente Lula y el presidente Biden. Ellos ya habían estado en contacto antes, luego de que Lula fue electo presidente. Lula ya había enviado a principios de diciembre a sus dos funcionarios de mayor confianza, Biden ya había enviado a sus dos funcionarios de mayor confianza, Jake Sullivan y Juan González, a Brasilia para comenzar a preparar una reunión bilateral. De alguna manera ahora los tiempos, Pablo, se han acelerado. Biden invitó a Lula a que viniera a Washington, a que venga a Washington a principios de febrero para tener una reunión cara a cara en la Casa Blanca, y le expresó su apoyo inquebrantable, esto es textual del comunicado de Casa Blanca, a la democracia brasileña. La idea acá es que Biden y Lula van a comenzar a trabajar en un nuevo eje Washington-Brasilia, que de alguna manera va a ayudar a resucitar la relación bilateral más importante del hemisferio. Hay que recordarle a la gente que los 2 años que compartieron Biden en la Casa Blanca y Bolsonaro en el plan alto fueron muy traumáticos para la relación bilateral de Estados Unidos. Cierto, Brasil cierto. Eran dos Es muy interesante esto que decís, Rafa. Antagónicos, con alianzas políticas antagónicas. Bolsonaro nunca ocultó su devoción por Donald Trump, y las agendas de Bolsonaro y de Biden nunca tuvieron grandes puntos en común. Eso no va a suceder con Lula y con Biden, que comparten valores, comparten agendas en común y que van a revitalizar una relación bilateral que va a terminar teniendo un impacto enorme, te diría Pablo, en todas las relaciones de la región. Es muy importante esto, Rafa, que decís, porque acá una de las grandes
los grandes signos de interrogación que hay en la Argentina tiene que ver con qué pasa si la economía de Brasil no crece, porque también le afecta a la Argentina. Nacho Damonte, ¿cómo ves el clima en Brasilia para un eventual retorno de Jair Bolsonaro? ¿Cómo ves el clima, no solo en Brasilia, sino en Brasil en general, después de las imágenes que vimos ayer? Sí. Mirá, tiene que ver incluso con lo que me preguntás. También se conocieron declaraciones en las últimas semanas de Steve Bannon, ¿no? El que era el hacedor de Donald Trump prácticamente políticamente, apoyando con mucha efervescencia las políticas de Jair Bolsonaro previo a las elecciones que lo dieron como presidente a Lula. Y en torno a lo que decís vos, hoy hubo una marcha en San Pablo, la verdad que bastante minoritaria, te diría, porque el PT había prometido que iba a haber marchas en todo el país a las 6 de la tarde, marchas por la democracia, y en el único lugar donde se vieron al menos 2.000, 3.000 personas fue en la Avenida Paulista en San Pablo. De hecho nosotros, hablando con el PT, nos habían dicho que nos acerquemos a la plaza donde se encuentra la torre de televisión, uno de los puntos de encuentro aquí en Brasilia, porque ahí iba a haber una marcha de apoyo a Lula y a la democracia. No fue nadie, Pablo. Tremendo. No fue nadie, le pregunto primero a Rafa y después te pregunto a vos, Nacho, pero para ser organizado. Rafa, a propósito de estas palabras de la mujer de Bolsonaro, hasta donde se pidió que recen por Bolsonaro. ¿Vos hay alguna manera, hay algún indicio, escuchaste algo, leíste algo que indique que efectivamente Bolsonaro puede estar mal de salud, pero de una manera que debamos preocuparnos? Bueno, creo que las últimas imágenes que se vieron de Bolsonaro hablan por sí solas. No parecía él tener ningún inconveniente. Es lo que yo vi, exacto. Hasta que se realizó el asalto de simpatizantes bolsonaristas a las instituciones democráticas en Brasil, al Planalto, al Congreso, al Tribunal Supremo. No hemos tenido todavía ninguna información oficial acerca de dónde está internado Bolsonaro. No ha habido ningún parte médico, no ha habido ningún mensaje puntual de ninguno de sus hijos diciendo concretamente cuál es el problema de salud de su padre, si es que tiene algún problema de salud. Obviamente esto da lugar a toda una serie de especulaciones acerca de si Bolsonaro no está intentando de alguna manera estirar su estadía en Estados Unidos, buscar refugio en Florida, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, donde vive actualmente el expresidente Donald Trump, un aliado de Bolsonaro, y donde está anclado de alguna manera parte de la ultraderecha de Estados Unidos. Sí, como te decía antes, creo que si esto se estira, va a haber cada vez más presión de actores políticos de Estados Unidos y también de Brasil para que Bolsonaro regrese a Brasil. Claro. Dudo también que Bolsonaro tampoco va a querer de alguna manera exiliarse en Estados Unidos, porque obviamente él también tiene que responder a una base de seguidores en Brasil, es su lugar, es su país. Él de alguna manera, si bien reconoció su derrota a medias, nunca terminó de digerir esa derrota con Luis Ignacio Lula da Silva. Por lo tanto, no veo que esto sea una situación que se estire mucho en largo plazo. Sí creo que el dato muy saliente del día es que la alianza naciente que existía entre Biden y Lula después del ataque de los bolsonaristas en Brasilia, que de alguna manera hermana a Estados Unidos y a Brasil, que han sufrido los dos ataques más serios a la democracia en la región en el último tiempo, solo va a terminar por reforzar este nuevo eje que vamos a ver entre Washington y Brasil. Está muy bien, es información muy importante la que nos deja Rafa Matus. Nacho, un breve comentario tuyo. ¿Vos considerás que eventualmente Bolsonaro puede estar mal de salud o no? Bueno, aquí apenas se conoció la noticia, estábamos rodeados de colegas brasileros y nos miraron como diciendo, y justo ahora se enferma. Es más, hicieron un comentario. La semana pasada estuvo en un evento de motociclistas en Miami, arriba de una moto, manejándola sin problemas, levantando el casco. Hay muchas dudas al respecto, claro, pero bueno, ninguna confirmación. O sea, hay dudas por la forma en la que se ha manejado Bolsonaro como presidente y además también en el momento en el que tuvo que dejar el poder. Te cierro comentando algo acerca de lo que se viene, porque hoy se ha procesado o se ha avanzado con el procesamiento de al menos de 1.200 personas que participaron ayer de los disturbios. Este procesamiento es por la ley antiterrorista, ¿sí? Es por la ley que se promulgó en el 2016 para aquellos que llevan adelante actos terroristas contra el gobierno federal. Van a ser juzgados y por lo que me contaban a mí, muchos van a tener que pasar a cárcel común y muchos de ellos son personas comunes y corrientes que se subieron a la ola de Bolsonaro, que se subieron a las diatribas de Bolsonaro y que lo único que consiguieron es filmarse ellos mismos
entrando a edificios estatales, cometiendo delitos, rompiendo propiedad del Estado, y el mismo gobierno federal lo único que tuvo que hacer es abrir sus cuentas de Instagram y conocer quiénes eran los que publican estos videos infraganti. Lo mismo, exactamente lo mismo que pasó en el Capitolio de Washington. Claro, claro que sí. Rafa, Nacho, muchísimas gracias, compañeros. De nada, hasta luego. Cuídense mucho. Vamos, información urgente. Acaba de tuitear Lula. Mientras sigue hablando con gobernadores después de haber mostrado ayer una imagen de unidad muy potente de los tres poderes de la República en Brasil. Camila, ¿cómo te llevas con el portugués? Hasta ahí, Portugal, bueno, a ver, ¿te sirve? Todas las veces que perdí... Cada vez que perdía... Gracias. Mirá, había visto la parte en portugués y no había visto la parte en español abajo. Cada vez que perdía, dice Lula, volvía a casa para lamerme las heridas y prepararme para otra elección. Estas personas comenzaron a alegar negación del proceso electoral y tras dudar de la urna electrónica no quisieron aceptar el resultado. Esto es todo lo que acaba de decir Lula. Esto es de recién, 8:21 p.m. Recién ocurrió esto. Bueno, está muy, pero muy caliente la situación en Brasil. Seguimos atentamente qué ocurre. Insisto, esto acaba de tuitear Lula contra Bolsonaro y sus seguidores y al mismo tiempo está reunido con los gobernadores, mientras ayer dio una imagen de unidad muy potente de los tres poderes de la República.